Estando Jesús en Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le dice, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Entonces Pedro le respondió y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Sabemos de que Cristo vino a edificar la iglesia. En todo el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia. El propósito de Cristo venir a la cruz del Calvario fue para edificar la iglesia que no estaba edificada. Cuando la Escritura habla de que Cristo le dice a Pedro que sobre esa roca edificaré mi iglesia, cuando Pedro hace esa confesión y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le dice, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre. Le dijo, tú eres bienaventurado, porque esta revelación vino de parte del Padre. Esto no fue de carne ni sangre, ni conocimientos humanos, sino una revelación que vino de parte del Padre, para que Pedro pudiese tener ese conocimiento de saber de que Jesucristo era el Mesías en medio de tantas voces que se estaban escuchando acerca de Jesús. Entonces Pedro tiene esta revelación que vino de parte del Padre. Pero lo que me llama la atención de que Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, cuyo nombre significa piedra o roca, no es en Pedro que está edificada la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Lo que pasa es que cuando Cristo le dice en esta roca edificaré mi iglesia, no es sobre Pedro, sino más bien una revelación. Esta revelación que tuvo Pedro de parte del Padre era una revelación muy poderosa. Era una revelación como si fuese una roca, la cual Pedro había recibido del Señor, el cual más luego estaba comisionando Jesús para que él fuese líder de la iglesia. Entonces se necesitaba tener un conocimiento claro, una revelación plena acerca del Señor Jesucristo, y Pedro lo había recibido. Pero el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Cristo es la peña, la roca, donde la iglesia está edificada como cimiento. Entonces, cuando Cristo le dice a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, solamente este versículo se encuentra, esta palabra de las puertas del Hades, que no prevalece contra la iglesia, se encuentra solamente en este capítulo del libro de Mateo.
el capítulo 16, a la altura del versículo 18. ¿Qué significa, de acuerdo al contexto bíblico, la palabra puertas? Cuando dice que las puertas del Hades. Esta palabra Hades está en griego, cuyo significado es las moradas donde iban los muertos. No está hablando de sepulcro, sino más bien el lugar donde iban los muertos, conocido también como infierno. Antes de Cristo ir a la cruz, todos los que morían iban al lugar, a ese lugar de Hades, al Hades o infierno. Ahora, lo único que había una separación, había una cima, de manera que los que se iban en pecado se iban al lugar más bajo. Los otros, con temor a Dios, se iban al lugar del seno de Abraham, que estaba más arriba. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se habla de las puertas, se está hablando de autoridad. De acuerdo al contexto bíblico, una ciudad podía estar muy amurallada, pero si sus puertas eran débiles, entonces entraban los enemigos y tomaban posesión y destruían a los moradores de esa ciudad. Entonces, por eso era que las puertas tenían que estar bien seguras. Ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia? Era que Satanás tenía un poder sobre la muerte. Satanás tenía poder sobre la muerte. ¿Y qué era lo que le daba el poder a Satanás sobre la muerte? Era el pecado. Por eso la palabra de Dios dice que como el pecado entró por un hombre al mundo, entonces también entró la muerte. Pero como en Adán todo muere, pero en Cristo todos serán vivificados. O sea, Cristo, dice las Escrituras, que fue a la parte más baja de la tierra, esto es al Hades, al infierno. ¿A qué? A predicarle a aquellos espíritus que estaban encarcelados, los antidiluvianos, todas esas personas. Cristo fue a la parte más baja, o sea, Cristo tomó el poder, la autoridad, porque Él dijo, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús pudo entrar a ese lugar, de manera que cuando se toma el lugar como entrada, está tomando la autoridad. Cristo tomó todo poder, toda autoridad, y es por eso que Cristo le dice a Pedro, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, no la puede detener. Está hablando de que Cristo, como recibió todo poder y autoridad, se lo está dando a la iglesia, para que la iglesia use ese poder. Ahora, cuando dice todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo, no es que nosotros vamos a estar atando y desatando así, no. Es que ya estamos conectados con el cielo, con la voluntad del Señor, que ya lo que Dios desató ya en el cielo, eso es lo que nosotros estamos desatando en la tierra. Lo que ya Dios desató, lo que ya Dios ligó, eso es lo que hagamos, conectado a la voluntad del Señor. Maravilloso lo que el Señor Jesucristo ha hecho a edificar la iglesia, le ha dado poder, le ha dado autoridad. Algunas personas creen que Pedro recibió la llave simbólicamente, físicamente, del reino de los cielos. O sea que cuando una persona muere, Él es que le abre las puertas. Esas son a ignorancia. No es una llave física, sino es algo que representa la autoridad, porque el que tiene la llave entra cuando quiere, sale cuando quiere. Entonces, ¿qué se sucede? Que en el contexto bíblico, este texto de Mateo capítulo 16, versículo 19, está conectado con Isaías capítulo 22, versículo 22. En aquel tiempo, un mayordomo era que se recibía la llave como autoridad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un mayordomo abría, nadie cerraba, y cuando él cerraba, nadie abría. O sea, el mayordomo solamente era reemplazado por el rey. O sea, después del rey, el mayordomo era una persona de mucha autoridad.
Entonces, eso se manejaba, ya eso se conocía, la autoridad que tenía un mayordomo. Entonces, Cristo lo está hablando a Pedro, que le daba ese poder como las llaves que abre y cierra. La iglesia tiene el poder, tiene la autoridad para cerrar, para abrir. Ahora, ¿cuál es esa llave? Es la oración, la conexión con Dios es la llave para abrir candado, para abrir cerrojo. Gloria sea a Dios. La iglesia está equipada de poder y autoridad que ha sido delegado por el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga y hasta nuevo encuentro.